Hola, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que estén con mucho ánimo. Más livianito una actividad lunes en la mañana, ¿no? Ya avanzado el semestre, así que muchas gracias por estar con nosotros. El día viernes pasado, 31 de mayo, al igual que todos los años, se recordó el Día Internacional del Acogimiento Familiar, conocido aquí en Chile como familias de acogida. Yo no sé si ustedes conocen esa figura, vamos a aprender sobre ello en esta jornada, en este ratito que tenemos. La idea es precisamente incorporarlos a ustedes en lo que es esta medida de protección. Bien, estamos hablando de protección a niños vulnerados en distintas circunstancias y como la mejor estrategia para que nosotros como ciudadanos, como personas, nos involucremos en la protección infantil más allá de lo que tiene que ver con instancias de política pública, bien, que si bien puede ir mejorando, gran parte de la labor está en nosotros mismos, ¿vale? Vamos a aprender. Daniela Pérez nos acompaña hoy día de la Fundación Pro Acogida. Hay muchas fundaciones que trabajan en esto, sin embargo el conocimiento es bastante bajo respecto a lo que podemos conocer de los famosos hogares del Sename, que ahora se llaman residencias familiares, y de lo que puede ser la medida de protección de la adopción. Sin embargo, la familia de acogida puede ser un respiro, un oxígeno importante para tantos niños que escuchamos y que vemos en reportajes que lo están pasando mal hoy y ahora, todas las noches, cada día. ¿Bien? Entonces, digamos, si nos importa ese sufrimiento, si nos importa lo que está pasando con muchos niños que están sufriendo en latitudes más lejanas, tal vez aprender un poquitito a conocer, hablar y transmitir qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer por nuestros niños compatriotas que están tan cerca de nosotros y a quienes sí podemos ayudar. Entonces, el primer paso que nosotros queremos invitarlo en este día, y quiero agradecer a los profesores que se quisieron sumar a esta actividad, es saber, conocer qué herramientas hay. Así como en la Teletón nos dicen, oiga, puede donar por el celular, puede donar comprando, puede donar por telepatía, estamos a punto de eso ya. ¿Qué puedo hacer yo por estos niños más allá de compadecerme? ¿Qué pasito más puedo dar? Y esto no es solo donación, sino que es otra estrategia, que es una estrategia que ha resultado ser muy valiosa para muchos niños aquí y en todo el mundo. El mundo en protección va hacia las familias de acogida como medida transitoria. Vamos a comenzar para que ustedes aprendan un poquitito de esto, se inmiscuyan un poquitito más y tal vez sensibilizarnos un poco transmitiéndole un cortometraje, es cortito, sobre el acogimiento familiar. Esta es una producción española que tiene que ver con un acogimiento familiar muy especializado, ¿ya?, de un adolescente respecto de una psicóloga, para quienes están estudiando psicología, que está en condiciones de recibirlo en su hogar. Bien, entonces los invito a poner mucha atención y posteriormente ya vamos a pasar a nuestra realidad aquí en Chile. Vamos a dar vuelta al programa, le vamos a pedir a Daniela si puede pasar a darnos digamos, el panorama aquí en Chile de qué son y qué es lo que se puede hacer por estos niños que, como les decía, están en el sistema de protección, por supuesto, contra su voluntad y esperando una salida, una ayuda, una respuesta, no solo de su familia, no solo del Estado, sino que de toda la sociedad. Entonces le quiero presentar a Daniela Pérez. Ella es trabajadora social con un postítulo en Infancia y Familia y varios cursos especializados en la materia. Lleva 10 años trabajando en la red de protección y los mismos años trabajando en el modelo FAE, Familia de Acogida, del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia, también conocido como Mejor Niñez. Haya realizado intervención de casos, captación y difusión de familia de acogida, jefatura técnica y dirección, y actualmente se desempeña como coordinadora ahí nos va a contar de qué se trata, de la incubadora de la Fundación Pro Acogida. Al mismo tiempo, mientras nos acompaña Daniela, contarles que atrás nos acompaña también de la Fundación San José para la Adopción, que también trabajan en familias de acogida por si posteriormente se quieren acercar a conocer más o a recibir algún material. Daniela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Como Maite señaló, mi nombre es Daniela Pérez, yo soy trabajadora social
y actualmente me desempeño como coordinadora de la incubadora de Fundación Proacogida. ¿Ya? Así que voy a tratar de contextualizar un poco lo que hacemos como fundación y, como también decía Maite en un principio, lo importante y lo importante de relevar en el fondo lo que es el acogimiento familiar como una alternativa en el fondo, y es un desafío a nivel nacional y diría que a nivel mundial para poder generar de alguna manera una protección a los niños, ¿ya? A los niños, niñas y adolescentes del mundo. De igual manera, evitar la institucionalización, el ingreso a residencias, y también en esta presentación poder mostrarles de alguna manera el por qué apostamos a las familias de acogida como una forma de evitar de cierta manera vulneraciones más de las que ya tienen los niños que ingresan a un contexto familiar de cuidado alternativo, ¿ya? Maite, la diapo, ¿cómo se...? ¿Me avisa? Yo sé. ¿Paso? ¿Sí? Dale nomás. Ya. Bueno, para darles un poquito de contexto, Fundación Proacogida inicia el año 2016, y aquí yo tengo una cierta conexión con Fundación Proacogida porque yo ese año, no trabajaba en Fundación Proacogida, trabajaba en un proyecto FAEPRO, realizando intervención, y el fundador de Proacogida es un psicólogo que se llama Francisco Covarrubias. Él fue familia de acogida en el proyecto FAE en el que yo trabajaba. Es familia de acogida de un niño que era sujeto de intervención en este proyecto. Y bueno, en función de esta motivación y de su vivencia personal, siendo familia de acogida, y en función también del fallecimiento de Lisette en una residencia de la red de Sename en ese tiempo. No sé si ustedes conocen la historia de Lisette. Creo que también hay una serie que se hizo, creo que en Netflix, en función de eso. Es que, bueno, se moviliza, en el fondo genera una cierta conmoción a nivel nacional el fallecimiento de Lisette, asociado, en el fondo, bueno, llámese la negligencia, llámese la causal que haya sido por la cual Lisette fallece, es que de alguna manera moviliza a nivel nacional, y particularmente, bueno, a Francisco y también otro grupo de personas, el no quedarnos ahí, ¿ya? Comienza una movilización que tiene que ver con No Más Sename en ese entonces, y claro, más que la movilización o más que la queja respecto de cómo el servicio está fallando, es qué podemos hacer nosotros, ¿ya? Y una de esas apuestas, y en función también a la vivencia personal de Francisco, es ok, hagamos algo. Y desde ahí se genera se empiezan a tirar ideas, se tiran ideas, y finalmente se funda Fundación Proacogida, ¿ya? Fundación Proacogida se forma con una serie de familias de acogida, con varias personas que hasta el día de hoy realizan acogimiento familiar, como una vía alternativa a la institucionalización de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran con medidas de protección en Chile, ¿ya? Eso como el contexto como macro de Fundación Proacogida. ¿Las molesto la próxima diapo? Y bueno, dentro de los objetivos de Fundación Proacogida, darles también como contexto de que dentro del modelo residencial está todo lo que tiene que ver con los hogares de niños, niñas y jóvenes en Chile, y también uno de lo que tiene que ver con el modelo residencial también es el modelo FAEPRO, ¿ya? El modelo FAEPRO parte en el año 90 aproximadamente, se llamaba colocación familiar, que era cuando una persona que se le llamaba guardador se ofrecía para cuidar niños, que no necesariamente había una medida de protección de por medio, ya a veces los padres trabajaban, los niños no tenían con quién quedarse, y también se entendía esto como el cuidado alternativo de que un guardador se hiciera cargo de un niño, y esto era visto por parte del guardador, por así decirlo, más como un trabajo, ya yo tengo una casa, tengo un espacio, puedo acoger niños. Esto, bueno, con el tiempo se empieza a profesionalizar de alguna manera, pero el enfoque de un trabajo cambia, ¿ya? Finalmente, empieza a cambiar, después de colocación familiar pasó a llamarse FAE, y el 2015
el modelo de familias de acogida especializada por parte de Sename en ese entonces cambia la intervención y ya se genera un trabajo más especializado que es el FAEPRO, ¿ya? El cual hasta la actualidad está vigente y que tiene que ver con la intervención que se realiza con niños y niñas y jóvenes que se encuentran con medidas de protección por parte de un tribunal de familia por vulneraciones graves de los derechos, ¿ya? Al alero de la Convención de los Derechos del Niño, se toma una determinación de que el niño o la niña o el joven deben salir del espacio familiar de origen que los está vulnerando y ser incorporado en otro contexto familiar, ¿ya? Esto entendiéndose de que si bien se está vulnerando el derecho a vivir en familia, hay un derecho que prima por sobre el otro, que es el interés superior del niño, ¿ya? Y en base al interés superior del niño es que nuestros menores de edad son incorporados a un nuevo grupo familiar, ya sea extenso, con un vínculo consanguíneo, que son abuelos, tíos, primos, o bien externos con vínculo, que son terceros significativos. ¿Hay problema? ¿O sigo? Ah, ya. ¿Sigue? ¿O se va a preguntar más? Ya, súper. Ya, como les decía, los niños son incorporados a este grupo familiar que puede ser con vínculo consanguíneo o pueden ser externos con vínculo, que son terceros significativos. Un profesor, un vecino, la madrina, el padrino, que no hay lazo familiar, se pueden hacer cargo de los niños. Y aquí voy a relevar la figura quizás más importante que tiene que ver con lo externo, con las familias externas sin vínculo. Que estas son las figuras que antes eran como el guardador, que ahora son cuidadores, y que nosotros como Fundación Proacogida nos encargamos de apoyar y generar una cultura de acogimiento, ¿ya? Por eso quisimos como resaltar y quizás poder explicar nuestras dos formas de acción o de intervención con la sociedad, que una tiene que ver con informar y orientar a quienes quieren ser familias de acogida en Chile, y la segunda tiene que ver con consolidar la cultura de acogimiento. Ya me quiero detener quizás en el segundo punto, porque hay muy poco conocimiento respecto a lo que son las familias de acogida, ¿ya? Se confunde mucho con lo que es adoptar un niño, se confunde mucho con lo que es el voluntariado que a veces hay en las residencias para apadrinar niños, pero hay muy poco conocimiento en el fondo con lo que tiene que ver con hacerse cargo y tomar la responsabilidad de acoger a un niño para evitar el ingreso o la institucionalización, como se le llama como de manera más técnico, pero en teoría es poder evitar el ingreso de nuestros niños, niñas y jóvenes a residencias o hogares de protección, ¿ya? Entonces, bueno, como Fundación Proacogida, nosotros si bien no intervenimos lo que tiene que ver con el trabajo más psicosocial cuando hay niños en acogimiento, tampoco hacemos las evaluaciones de idoneidad como tal cuando una persona quiere hacerse cargo de un niño, pero sí nos encargamos de todo el proceso previo, que es poder informarlos respecto a lo que es el acogimiento familiar, en qué consiste, cuáles son los requisitos que se los voy a mostrar más adelante, y esto también tiene distintas líneas de acción, que puede ser, bueno, la información de manera personalizada a las personas que quieren informarse sobre el modelo de acogimiento familiar, y también una de nuestras gestiones, quizás la más importante, son los espacios de conversación personalizada que se hacen con la familia. Ya hacemos 3 instancias de grupos donde, por ejemplo, si alguien presenta un interés en ser familia de acogida, nosotros el primer lunes de cada mes y el último en las noches hacemos las noches de bienvenida, ¿ya? Ese es como un espacio más bien terapéutico, donde si bien es informativo, pero también escuchamos como todas las dudas, todos los miedos que hay respecto al acogimiento familiar, todos los mitos que hay sobre el acogimiento familiar, y también presentamos testimonios de familias, porque creo que el testimonio o la vivencia propia es mucho más importante de lo que a lo mejor como profesional yo puedo estar informando, ¿ya? Bueno, eso por una parte. Y todo eso se enmarca dentro, como les digo, de la cultura del acogimiento. Creo que es una responsabilidad de todos
no solo de quienes son familias de acogida o de los profesionales que trabajamos en el modelo FAE Pro o de quienes son parte de las orientaciones técnicas de un proyecto de FAE o de quienes se especialicen en la materia, sino de todos como sociedad, el poder informarnos y el poder también contribuir en contar también de lo que se trata el ser familias de acogida en Chile. ¿Ya? Es súper importante para mí poder estar presentando esto en estos momentos porque también ustedes como jóvenes tienen quizás esa responsabilidad de alguna manera del poder transmitir esto. ¿Ya? Así que, bueno, ustedes son psicólogos, el modelo FAE Pro trabaja con duplas psicosociales, posiblemente más de alguno de acá va a terminar trabajando en la red de protección y desde ahí es quizás lo importante de este espacio y el poder transmitirles esta información. ¿Ya? La siguiente diapo. Esta es una cifra, es un gráfico, por así decirlo, del año 2022 del Servicio Mejor Niñez, que dice relación con la cantidad de niños que están en proyectos de cuidado alternativo residencial por tramo de edad, ¿ya? Esta cifra es bastante preocupante porque hay 4.708 niños en residencias de protección, ¿ya? Esto si bien es desde el 2022, pero al 2024 la verdad es que la cifra ha variado bastante poco, ¿ya? Bueno, ahí se pueden ver las cifras más altas. De 16 a 17 años hay 986 niños en residencias de protección. De 14 a 15 años hay 885 niños. Y ahí, bueno, las otras cifras también, que aún es aún más preocupante también, que niños de 0 a 1 año hay 352, ¿ya? Y también, bueno, de 18 a más años hay 463 niños, entendiendo que pasando una persona a la mayoría de edad ya deja de ser sujeto de protección. De igual manera, como les digo, el número de que ya la vida adulta hayan tantos adultos en el fondo o personas mayores de 18 años en residencia de protección también es altamente preocupante, ¿ya? Y desde ahí, bueno, surge el desafío, hay un desafío, yo creo, de aquí a mediano plazo, de que el cuidado alternativo es como la alternativa para poder restituir el derecho a vivir en familia de niños, obviamente también el trabajo con la familia de origen, pero también la manera de evitar la institucionalización o el ingreso de los niños, niñas y jóvenes a residencias de protección, ¿ya? Bueno, uno de los argumentos por los cuales se cree que el acogimiento familiar es como el contexto más protector de niños, niñas y jóvenes cuando no pueden estar en su contexto de familia de origen, es porque, el servicio por lo general de residencias en Chile o de hogares está de alguna manera súper satanizado, ¿ya? A nivel público, sobre todo, bueno, la noticia o lo que pasó con Lisette generó una satanización súper importante de lo que pasa en las residencias de protección, ¿ya? Se generaliza en el fondo de que un niño al entrar en una residencia de protección puede vivenciar o sufrir lo mismo que le pasó a Lisette. Se habla de abuso de las residencias de protección y se habla de otro tipo de cosas donde, claro, yo a nivel personal no podría decir que todas las residencias funcionen igual. Yo creo que al igual que todos programas de la red, así como todos profesionales, como en todo ámbito, hay buenos y quizás no tanto como esperamos, pero en el fondo yo no quiero como apostar a eso para decirte que una mejor alternativa es la familia de acogida, ¿ya? Yo lo que quiero apostar, o lo que apostamos como proacogida, yo creo que, bueno, Fundación San José, FADOP y todo en el fondo las fundaciones y corporaciones que trabajamos en cuidado alternativo, es que al estar un niño en un contexto de familia de acogida o en un contexto familiar, está en un contexto protector, está en un contexto que se le entrega cuidado único, que se le entrega una dedicación, y de cierta manera este niño va a estar en un contexto de amor, de seguridad, de afecto, de escucha,
y de esta manera va a estar ese soporte que un niño necesita para, en el fondo, resignificar su historia de vida, ¿ya? Como decía en un inicio, claro, lo ideal es que los niños estén con sus padres y si no, estén en su contexto familiar, ya sea consanguíneo, con otro familiar, pero de no ser así, claro, la alternativa es la residencia, pero siempre está el cuidado alternativo ahí, ¿ya? Que tiene que ver con las familias de acogida y es este contexto que da como el cuidado especializado. Desde mi experiencia trabajando en el modelo FAEPRO, los cambios que tiene un niño estando en un contexto vulnerador e ingresando a una familia de origen, de verdad que son significativos. Estos cambios se pueden ver incluso al mes, lo que tiene que ver con la vinculación que genera un niño con su familia de acogida, el cuidado, la estimulación. Y desde ahí está esta apuesta, con generar la cultura de acogimiento, el derribar ciertos mitos, el creer en el fondo que las familias con mayor ingreso económico solamente pueden hacerse cargo de niños y ser familia acogida. Como les decía, más adelante les voy a mostrar los requisitos, pero no necesariamente tiene que ver con eso, ¿ya? Bueno, acá se presentan dos frases que señalan como un claro ejemplo de cómo se tiene que ver el acogimiento familiar por parte de quienes quieran ser parte, siendo redundante. Bueno, aquí se señala, para desarrollarse normalmente, todo niño necesita al menos un adulto que esté loco por él, ¿ya? Y también tenemos, bueno, a Jesús Palacios, que Jesús Palacios es como nuestro mayor exponente de lo que tiene que ver con el acogimiento familiar. Gran parte de las corporaciones o los programas que trabajan en el modelo FAEPRO trabajamos en base a Jesús Palacios, ¿ya? Y Jesús Palacios dice: en una familia de acogida el niño aprende que hay adultos que no hacen daño, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con lo que les decía en un inicio, como con la resignificación, que está asociado a que un niño pueda, si nosotros queremos trabajar con el niño, o la palabra reparación nunca me ha gustado, ¿ya? Bueno, eso ahí es bien subjetivo, pero si queremos resignificar la historia de un niño, este niño tiene que tener un soporte protector, ¿ya? Tiene que tener un piso, tiene que tener un contexto y tiene que tener un adulto que en el fondo le dé la contención de vida para poder elaborar su historia, ¿ya? Y un poco desde ahí se enmarcan estas dos frases que se mencionan acá. Bueno, esto ya es como el concepto como más general de lo que tiene que ver FAE como familia de acogida. Entonces, ¿quiénes son FAE? Son personas que reciben temporalmente un niño, niña o adolescente que ha sido vulnerado en sus derechos y separado de su familia de origen, de acuerdo a lo ordenado por un tribunal de familia competente, ¿ya? Todos los niños que están en un proyecto de familia de acogida o que están insertos con una familia de acogida son niños que se encuentran con vulneraciones de derechos graves al alero de una medida de protección dictaminada por un tribunal de familia respectivo, ¿ya? Las vulneraciones, por ejemplo, pueden ser negligencia grave asociada al consumo problemático de pasta base y situación de calle de la familia de origen, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar post-pandemia es la segunda causal de ingreso de un niño al sistema de cuidado alternativo. Tenemos abuso en la esfera sexual, maltrato relevante, entre otros. Y bueno, el objetivo del acogimiento familiar o del cuidado alternativo en una familia externa es que se cuide y se proteja a los niños y se otorgue como este soporte protector para que un niño pueda resignificar su historia de vida y también a nivel proteccional se pueda resolver la situación, ¿ya? Igual esto es como bien claro que se entienda que un niño al estar en una familia de acogida no significa que va a estar eternamente, o sea, no va a estar toda la vida en este contexto, no va a ser un niño que sea adoptado, salvo situaciones bien puntuales donde podría ser. Y bueno, lo ideal del acogimiento familiar es que sea temporal,
hasta que se resuelva qué va a pasar con ese niño o niña adolescente, que puede ser retornar con su familia, con un trabajo de base con su familia de origen, o bien gestionar la susceptibilidad de adopción para que ese niño tenga padres adoptivos, ¿ya? Y así restituir este derecho que se vulnera en un principio, el derecho a vivir en familia, al niño ser separado de su familia de origen, se restituye finalmente el derecho a vivir en familia. Y como les decía, en el fondo el principal objetivo del acogimiento familiar dice relación con otorgar un contexto seguro y protector de los niños, niñas y adolescentes que por vulneraciones graves en sus contextos de origen deben ser incorporados en un entorno seguro y protector. ¿Ya? Lo ideal es promover que los niños se desarrollen en un entorno familiar, evitar la institucionalización o el ingreso a residencias de protección, y desde ahí aparece la figura de las familias de acogida, o como inicialmente se les conocía, guardadores, cuando se entendía que los niños eran objetos de derecho y no como es actualmente, que son sujetos de derecho. ¿Ya? Entre lo que es ser objeto de derecho y sujeto de derecho también es súper importante que siempre se tenga claridad. Bueno, todo este acompañamiento o todo este proceso de acogimiento familiar de los niños siempre va acompañado de una intervención que desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que entiéndase como Mejor Niñez o ex-Sename, va a la base de proyectos que se llaman FAEPRO, que son los proyectos de familia de acogida especializada, ¿ya? También es súper importante quizás darle a conocer a ustedes que en los proyectos FAEPRO trabajan con duplas psicosociales, trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos o psicólogas, y el rol de ustedes en un futuro, si es que trabajan en la red de protección y en el modelo FAE, también es súper importante, ¿ya? Por medio de duplas psicosociales se trabaja toda la resignificación, como decía en un inicio, del niño respecto a las vulneraciones de sus derechos, y también a la base de una terapia familiar que se realiza en apoyo psicosocial para poder trabajar, no solo hacer un seguimiento de qué está la situación. Ya muchas veces el peor error he visto yo en las intervenciones es trabajar en función de cómo está, de entrevistar a la persona, al adulto responsable, y decirle cómo está. O a veces nosotros vemos que las familias de acogida externa tienen más competencias, damos por hecho que las familias van a poder solas, y no es así, ¿ya? Las familias de acogida necesitan escucha, necesitan contención, necesitan un acompañamiento especializado, y todo eso va a la base de un proceso responsable. Y también, bueno, yo la mayoría de las veces, bueno, cuando he realizado intervenciones, al menos mi metodología de trabajo va desde el enfoque sistémico, ¿ya? Porque ahí no solo trabajas en función del niño, también trabajas en función del adulto responsable, en función de la familia de origen, en función de toda la red familiar, ¿ya? Y eso creo que es lo que mayores resultados puede dar, al menos de lo que tiene que ver con la línea de trabajo FAEPRO. Y eso ya. Ahí, bueno, los requisitos, quizás esto es súper importante, porque aquí también se pueden derribar algunos mitos, ¿ya? Se entiende muchas veces que las familias de acogida solamente pueden ser como familia nuclear, matrimonios con o sin hijos, pero matrimonios o familias heteroparentales, ¿ya? Eso no es así. Dentro de los requisitos, bueno, obviamente quien quiere ser familia de acogida tiene que ser mayor de edad, independiente de que en el grupo familiar hayan niños, que igual van a ser una parte importante en todo este proceso. Lógicamente, quienes quieren ser familias de acogida no pueden contar con antecedentes penales, ni de violencia intrafamiliar, ni inhabilidades para ejercer el cuidado o trabajo con menores de edad, ni tampoco antecedentes de maltrato relevante. ¿Ya? Eso es como lo base que siempre se solicita a quienes están interesados en ser familias de acogida. También yo creo que lo principal o lo primero que se profundiza es como la motivación del acogimiento. ¿Ya? Muchas veces se escuchan relatos como de un adulto que quiere ser familia de acogida porque se siente solo, de un adulto que le fue mal adoptando un niño, entonces quiere ser familia de acogida para eventualmente adoptar en un futuro,
Y claro, como les digo, el profundizar en lo que tiene que ver con algo genuino del acogimiento es súper importante, ¿ya? Porque el acogimiento familiar trata del cómo yo me desligo un poco de mi motivación propia o de mis carencias propias en función de la necesidad de un otro. Y eso quizás es lo bonito y el aprendizaje también que de vida que nos puede dar en el fondo el ser familias de acogida. El cómo yo salgo de lo que tiene que ver con mis intereses por contribuir en la vida de un otro, ya sea por 2 semanas, por un par de meses, por un año, ¿ya? Este otro punto también es súper importante, que es la claridad de la temporalidad del acogimiento, salvo casos puntuales. El acogimiento es temporal, ¿ya? El acogimiento se da por un tiempo determinado hasta que se resuelva finalmente la situación proteccional de un niño, lo cual puede ser que el niño retorne con sus padres, retorne con algún otro familiar, o bien se decrete una susceptibilidad de adopción. Bueno, también tiene que la familia de acogida presentar condiciones estables de habitabilidad, no necesariamente tiene que ser dueño de una casa, como que eso igual hay que dejarlo claro, una familia puede arrendar, por ejemplo, pero igual tiene que haber un contexto base donde se va a recibir a un niño en qué espacio, ¿ya? Presentar, bueno, condiciones socioeconómicas dables a recibir a un nuevo integrante. Si bien los proyectos FAEPRO entregan una subvención mensual que son aproximadamente 127.000 pesos, dando una cifra porque eso puede variar de acuerdo a cada institución, si bien obviamente no va a ser suficiente para cubrir las necesidades de lo que tiene que ver con un proceso de adaptación de un niño, el vestuario, muchas veces los profesionales del modelo FAEPRO tienen que sacar a los niños como con lo opuesto de la casa, muchas veces necesitan atenciones especializadas, llevarlos a atención especializada en salud, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y desde ahí obviamente se requiere que no se requiere que sea una familia con grandes ingresos como socioeconómicos, pero igual quizás con una base, como por lo que les digo, que todo lo que tiene que ver con la integración. Bueno, condiciones de salud compatibles al acogimiento de un menor de edad, disposición y claridad de todos los integrantes del grupo familiar en caso de ser más de uno sobre el acogimiento. Esto igual es súper importante porque muchas veces nos ha pasado que una persona X quiere ser familia de acogida y entrevistamos al resto del grupo familiar, no sé, a la pareja, y la pareja no está muy convencida. O muchas veces entrevistamos al hijo y el hijo no tiene idea de lo que es el acogimiento familiar y no sabe que posiblemente puede llegar otro nuevo niño a la casa y no estamos de acuerdo. Entonces, desde ahí es súper importante poder realizar un proceso de evaluación y que todos estén en disposición y en el fondo, como en el coloquial se dice, remar para el mismo lado respecto a la claridad de lo que significa tomar esta decisión de ser familia de acogida, ¿ya? Y bueno, también contar con una red de apoyo, ya sea familiar, social, etcétera, ¿ya? Una persona... ¿Puede ser familia acogida una persona que vive solo? Sí, puede ser. ¿Hay cuidadores que son un solo integrante? Sí hay. Pero igual es súper importante tener una red, ya una red ya sea de contención, una red de apoyo, no solo como en un contexto de la vida propia, sino que sobre todo en estos contextos donde se requiere mucho apoyo de terceros significativos para llevar un buen acogimiento. Y finalmente, bueno, estos requisitos se engloban también en lo que tiene que ver con una evaluación de idoneidad que realiza un proyecto FAEPRO. Como les dije en un principio, como Fundación Pro Acogida, si bien nosotros solo realizamos como el acompañamiento, nos encargamos de acoger a las personas que quieren ser familias de acogida, de escucharlos, de realizar estos ciclos informativos, de realizar estos espacios terapéuticos grupales, pero bien nosotros solo hacemos la derivación a lo que es los proyectos FAEPRO del Servicio de Niñez y Protección Especializada. ¿Ya? Ya, súper. Ya, y ahí, bueno, quizá esto ya es lo que tiene que ver con el final de la problematización,
que respecto a la ley 21.430, que es sobre garantías de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que se promulga el 6 de marzo del 2022, se publica el 15 de marzo, se establece una serie de garantías respecto a la protección, y desde ahí, dándole así la breve síntesis, hay un desafío súper importante respecto a que el acogimiento familiar es la manera o la potencial o lo más importante que quizás es lo que se debe promover para poder generar un cuidado alternativo que no necesariamente sea una residencia de protección. Ya desde ahí hay muchas residencias o hogares de protección que se cierran para darle quizás este énfasis al cuidado alternativo. Ya obviamente ahí nos hemos encontrado con una serie de criticidades en los cuales también estamos con, yo creo que a nivel de toda fundación o corporación, con una campaña bien importante al cómo nos hacemos cargo como sociedad respecto de qué está pasando en el fondo con los niños hoy en día que están con medida de protección y están en cuidado alternativo, ¿ya? Dentro de la ley de garantías se señala la desinstitucionalización de niños menores de 3 años. Esto quiere decir que no debiese ser que existan niños menores de 3 años que estén en residencias de protección. Lamentablemente eso aún existe. Hay niños en residencia de protección porque lógicamente ¿qué vamos a hacer en el fondo con los niños? Pues si hay niños con riesgo inminente y grave a nivel vital, no podemos dejarlos en esos contextos familiares, pero lo ideal es generar una desinternación, como se le llama, de niños menores de 3 años. Es partir por un comienzo, porque idealmente los niños no debiesen estar en residencias de protección. Y finalmente, la criticidad del sistema residencial significa que al cerrar residencias de protección ha ocurrido que hay niños que están en hospitales menores de 3 años porque en el fondo no hay dónde incorporarlos. Y eso se está dando hoy en día en Chile y es algo que a nivel de sistema es muy grave. ¿Ya? Eso un poco quería como informarles como desde la necesidad de promover como todos el acogimiento familiar, sobre todo en estos niños más pequeños. Y ahí finalmente tiene que ver con nosotros, como solución, como Proacogida, nos basamos en eso, en poder generar todo lo que es información respecto al acogimiento familiar, generar una cultura de acogimiento familiar en distintos espacios también, no solo en estas charlas informativas, sino que también en espacios como este, poder generar orientación de manera personalizada. Si a alguien no le hace sentido lo que es una charla informativa, también damos espacios de atenciones vía remota cuando se requiera. También realizamos entrevistas con estudiantes de universidades, estudiantes de colegios, respecto a cuando se hacen estudios sobre acogimiento familiar. También estamos con esa disposición y realizamos también el seguimiento. Ya cuando una familia de acogida quiere postular un FADEPRO, vamos realizando un seguimiento sin, en el fondo, pasar a llevar a los proyectos FADEPRO, de saber cómo están, de cómo les ha ido, y también poder tener un catastro de cuántas familias de acogida tenemos hoy en día. ¿Ya? Las cifras de familias de acogida son poquitas en cuanto a lo que se requiere para evitar que los niños se mantengan en residencias de protección. Se le está dando énfasis sobre todo a niños menores de 3 años. Todavía hay niños menores de 3 años en residencias de protección y en hospitales, en el fondo, delegando de alguna manera la responsabilidad de la protección al sistema de salud, lo cual obviamente es grave. Y desde ahí la responsabilidad como de todos es poder generar, como decía, esta cultura de acogimiento, ¿ya? También desde mi experiencia, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo era muy crítica también del sistema, ¿ya? Que el sistema no funciona, que en el fondo, ¿qué puedo hacer yo si todo de base parte mal? Y ya con 10 años acá me he dado cuenta de que todos somos parte del sistema, chiquillos, ¿ya? Todos de alguna manera en nuestro metro cuadrado podemos hacer algo. El poder generar también el que nos haga sentido a nivel, bueno,
yo partí trabajando igual en el modelo FAE, pero sin experiencia, como casi saliendo de la universidad, estaba como en pañales. Yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y finalmente creo que también se puede hacer mucho. Ya todo tiene que ver también con la vocación y el sentido que uno le hace lo que está haciendo. Eso como a grandes rasgos es lo que les puedo señalar. Bueno, ahí está Fundación Proacogida, como les decía en un inicio. Fundación Proacogida en su mayoría funciona con voluntariados que son familias de acogida. En gran parte, bueno, ahí están todos ellos. Falta mucha gente más también de Fundación Proacogida, pero ahí es parte de los gestores de la fundación. Y eso finalmente es como la presentación. Ahí hay una frase que... Sí, esto es quizás una frase que como la gestamos como del equipo de Proacogida, que es agradecer no solo a quienes somos parte de la red o quienes son parte de familias de acogida, sino que gracias como a la sociedad en general, que tiene que ver con que por cada vez que decides apoyar la cultura del acogimiento, das un paso enorme hacia nuestro sueño de que más niños recuperen su derecho a vivir en familia. Tu dedicación significa todo para nosotros y nos inspira a continuar cada día, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que yo les quiero transmitir a todos ustedes en este espacio, ya que con esto espero que se tenga un conocimiento base de lo que tiene que ver las familias de acogida. La mayor cantidad de personas que se acerca o muestra interés por ser familia de acogida se entera por el boca a boca, ya más que por lo que se ve en la tele, porque ya casi nadie hoy en día ve mucha tele, por redes sociales, pero mayormente por el boca a boca, de alguien que fue familia de acogida, de alguien que escuchó lo que es ser familia de acogida, y así sucesivamente es como se van compartiendo experiencias y es que llegan familia. Entonces lo ideal de esto es promover lo que es el acogimiento familiar. Y ese quizás es como el favor que yo les hago a ustedes, el poder promover y difundir. Y eso... Muchísimas gracias, Daniela. Espero que para quienes ya sabían que era este modelo haya sido más informativo, para quienes no lo sabían sea descubrir un mundo nuevo. Es un mundo, ¿bien? Yo solo quiero decir 2 o 3 frases antes que ahora sí pasemos a ver el cortometraje. Primero, que se habla mucho del dolor de la familia o de los papás o de quien acoge al momento de entregar este niño. ¿Qué pasa con ese dolor? Pero es que me voy a pegar. Y es cierto, ¿bien? Pero nosotros somos adultos. Ese dolor bien vale la pena por darle a un niño 1 año de vida en familia respecto de 1 año en vida en una residencia o en un hospital. Podemos sanarnos nosotros. Incluso podemos, en algunos casos, seguir en contacto con ese niño. Hay ciertas condiciones, pero el acto de amor, es la entrega del niño. ¿Es difícil recibirlo? Es más difícil darlo. Ese es el principal acto de amor de las familias de acogida. Porque son niños que realmente lo necesitan. Un estudiante la otra vez me preguntaba, profe, esto es como cuando uno recibe un estudiante de intercambio. Le decía, 800.000 millones de veces más que eso. Porque decía que eso también se llama familia de acogida en el exterior, etc. No, esto es un niño que ha sido vulnerado, que no tiene quien lo reciba, que está viviendo en un hospital. Bien, cuando nosotros estamos en el hospital, bien queremos que alguien nos vaya a visitar y queremos salir y volver a nuestra casa. Aquí no hay una casa a la que llegar. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Nosotros, el Instituto de Estudios para la Familia, la Universidad de San Sebastián y los mismos FAE, ¿qué hacen? Bueno, todo el trabajo que nos acaba de contar Daniela, y somos nosotros también los que estamos avanzando para que la legislación facilite, mejore las condiciones e ir promoviendo esta cultura de la acogida. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes pueden informarse, que lo están haciendo ahora, los felicito, yo sé que están a veces en horario de clase, pero gracias por su atención. Formarse, aprender más. Pueden donar a las fundaciones, que también muchas veces lo necesitan para trabajar. Pueden hacer voluntariado, buscar dónde. ¿Bien? En la etapa universitaria es una instancia muy bonita, yo sé que hay poco tiempo, pero hay mucha energía para hacer voluntariado.
pueden motivar a alguien, a su propia familia o el día de mañana ustedes mismos o alguien que ustedes conozcan a ser familia de acogida, informarse en la mesa del comedor, ¿cierto? Que comentar, dar avance a esta cultura de la acogida. Y otra cosa muy importante, investigación. A ustedes les va a tocar hacer una tesis en algún minuto y a veces uno no encuentra el tema. Yo estoy en un comité que analiza proyectos de investigación y llegaron chorrocientos respecto de las percepciones del COVID. Mucho. Pero me falta, ¿no? Estos temas no están tocados, no están investigados, tienen un espacio gigante. Cuenten con nosotros además para darles todas las facilidades, toda la información, todo lo que necesiten. ¿Bien? Que desde nuestra universidad vayamos siendo pioneros en esto. Que podamos decir que hay niños que se vieron beneficiados por mi trabajo en tal ramo en la universidad. Los profesores y nosotros estamos totalmente disponibles. Y los proyectos de vinculación con el medio también. Unirse a los profesores. Nosotros vamos a empezar a trabajar en uno ahora, si tenemos las condiciones y nos dan la posibilidad, pero promover, motivar a sus propios profesores. Familias de acogida, profe, ¿qué podríamos hacer? Desde la salud, desde la arquitectura, desde psicología, desde medicina, desde enfermería. Hay mundo para todos. Los niños necesitan todo, no tienen nada. Entonces, ¿qué le puedo dar yo a esos niños que tanto nos duele? ¿Bien? Ahora vamos a pasar entonces a ver el cortometraje. Los invito a quedarse hasta el final porque bien vale la pena. Y el espacio para preguntas, lamentablemente, bueno, ustedes saben que siempre es corto, pero cuenten con nosotros. Allá atrás están también las fundaciones disponibles para responder sus preguntas. Daniela seguramente va a estar aquí para después que termine. Y si no, se pueden acercar a nosotros a través del Instituto de Estudios para la Familia para redirigir sus consultas, que espero que sean muchas. Eso, la invitación ya está hecha para todos ustedes. Ahora depende de cada uno de ustedes y de nosotros. Instituto de Estudios para la Familia está disponible también para lo que puedan necesitar. Y si quieren el cortometraje, que vieron que está en YouTube, pero se necesita el link, así que a través de sus profesores o de cualquier contacto que podamos tener, nos lo pueden pedir. Muchas gracias a todos por su atención y a los que participaron. Muchas gracias.